ellos vivieron, pues nos damos cuenta de que al final a veces repetimos muchas situaciones similares a las que nuestros padres vivieron. Y cuando dice la Escritura que honres a tu padre y a tu madre, quiere decir que seas mejor, que te des cuenta a tiempo que puedes superar toda esa educación o toda esa, ahora dicen en el mundo, esa programación que tus padres llamaron educación y que te sirvió, y que después a esa educación, a esa formación le puedas poner tu propio corazón, para que entonces lo que tú le entregues a tus hijos o tus hijos espirituales sea una forma distinta, que es lo que al final Jesús o Yeshua hizo. Nos entregó su Torah, su enseñanza desde su corazón. No solamente la aprendió de sus padres, porque la aprendió de sus padres, y la compartió desde su juventud, cuando él se les perdía a sus papás, en vez de perdérseles en el centro comercial, se les perdía ahí en la sinagoga, debatiendo con los conocedores de la Escritura, de los sabios del pueblo de Israel. Entonces, nosotros tenemos que buscar en la palabra de Dios esa relación con Hashem, con Dios. Y después que te reencuentras con Dios, ya puedes tomar otra vez la educación religiosa que tal vez recibiste, pero ya desde el corazón, ya desde tu sentir, ya con la Torah que Dios te da a ti. Jesús compartió su Torah, su enseñanza, su corazón, y eso es lo que Él espera que tú y yo hagamos, que nuestra Torah, la Torah que recibimos de parte del Padre, la Biblia, no sea una imposición cada vez más gravosa y más culposa y más escandalosa, que ni siquiera somos nosotros mismos capaces de vivir o de llevar a cabo. Cuando nosotros hablamos, voy a permitirme hablar un poquito de otras cosas que generalmente no hablo. Salmo 91:7, por favor. Dice Amós que si, Amós 3:8 dice: si el león ruge, ¿quién no temerá? Y si habla el Eterno, ¿quién no profetizará? La verdad es que va a profetizar el que tenga un corazón dispuesto a estar conectado con Dios. No es un tema de estatus religioso, no es un tema de ego religioso, sino es un tema de disposición y de intención en nuestro corazón. Salmo 91:7 dice así: caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra. A tu lado 1000 es a tu izquierda y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Generalmente nosotros pensamos que aquí está hablando de un tema de relaciones personales. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra. Sin embargo, no necesariamente está hablando de nuestras guerritas terrenales, nuestras guerritas terrícolas, o nuestras guerritas familiares, congregacionales, laborales y todas las guerritas, sino que está hablando de otra situación. Caerán a mí, lado 1000 y 10,000 a mi diestra. También la Escritura está hablando de fuerzas de confusión. Ya saben a quién me estoy refiriendo. A esas fuerzas de confusión con las que Jacob luchó toda la noche y prevaleció, porque luchó con Dios, con su corazón, con su Torah. Esos que caen a tu lado, esos 1000 que caen a tu izquierda, a tu lado, y esos 10,000 que caen a tu derecha son demonios de desorden, pensamientos oscuros, o pensamientos que te restan, que te desgastan, que te drenan. Yo creo que esa es la palabra más apropiada, te drenan. Y cuando la Escritura dice así: caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra,
se está refiriendo a eso. Actualmente parecería que hablar de monología en las congregaciones es parte incluso como si fuera parte de la doctrina básica. Ni siquiera Jesús lo expresó así. Él dijo, pues la sana doctrina o la enseñanza limpia es pues que compartas lo que tienes, que le des un vaso de agua, o que compartas tu pan, o que seas un buen anfitrión, o que hables del Padre Celestial, al cual le debemos dar toda la honra y toda la gloria. Actualmente no es así. Actualmente parecería que la demonología es como parte de la estructura principal de la enseñanza de la Torá, y no es así. No es lo principal. Incluso la palabra de Dios nos dice cómo esas fuerzas de confusión internas, mentales, esos, si me permite decirle así, demonios del desorden o del caos y toda esa clase de pensamientos caóticos que parecería que nos superan todo el tiempo, hay una forma en la que sí caigan a tu lado y a tu derecha caigan 10,000 de esos. En Primera de Reyes 18 y 19, si me acompañan por favor. Primera de Reyes. Dice así: envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera que comen de la mesa de Jezabel. 800, ¿qué dice ahí entonces? 850 sacerdotes de esas y dioses con minúscula, deidades con minúscula, Acera y Baal, fue con los que Elías se confrontó. O sea, era 1 contra 850. Imagínense ahora, a veces en las congregaciones cristianas, con lo de la guerra espiritual, lo digo con mucho cariño y mucho respeto, parecería que es al revés, que necesitamos 850 hijos de Dios para enfrentar una situación obscura o caótica o difícil. Pero aquí nos está diciendo que es completamente opuesto. Es decir, más adelante en este mismo versículo dice el 22: y Elías volvió a decir al pueblo: solo yo he quedado profeta del Eterno, más los profetas de Baal hay 450, y más los otros 400 de Acera. A veces así te sientes, como solo yo estoy peleando esta guerra aparentemente, pero la verdad es que no es así. Incluso cuando nosotros vemos en Marcos 5, 8 y 9, por favor si me acompañan. Marcos 5, 8 y 9. Dice así: porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos mucho. Previamente en el versículo 6 dice: cuando vio pues a Jesús, de lejos corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Yeshua, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo, como si fuera uno. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y le respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Incluso de aquí se deriva una enseñanza donde en esos muchos que están contra ti, y estoy hablando espiritualmente, tienes que encontrar cuál es
la causa o el motivo de esa presencia, de esa permanencia de lo que nosotros llamamos espíritus inmundos. Si nosotros pudiéramos, también en los espíritus inmundos hay niveles, si me permite así decirlo, algunos como más, haciendo una comparativa con el ser humano, algunos sin menos conocimiento y algunos con más conocimiento, más burdos y otros más educados, si me permite así decirlo. Pero todos esos espíritus inmundos o demonios pues habitan en lugares, como la palabra dice, donde hay desorden, donde hay inmundicia, como los ratitas que se meten a cualquier lugar y ratoncitos, porque hay desorden, porque hay un cuarto bodega que está sin escombrar de hace mucho tiempo, no hay una limpieza, no hay alguien que esté observando que esos rincones oscuros estén limpios, y de alguna forma eso es a lo que nosotros llamamos entidades, demonios o espíritus de inmundicia, de desorden, de caos, que a veces nosotros sin darnos cuenta, ¿cómo decirlo? Pensamos que soy yo el que está pensando y soy yo el que está sintiendo, y a veces no es necesariamente así. En ciertas ocasiones hay algo o alguien que te está haciendo pensar o sentir eso que tú dices que es tuyo. En eso hay que tener cuidado para no estar fantaseando espiritualmente todo el tiempo, sino estar observándote y saber qué sí pensamientos son tuyos y qué sí emociones son tuyas, y cuáles han sido como implantadas, como cuando alguien te vende alguna idea que no es tuya y tú la compras, y además con esa idea también compras toda la emoción que acompaña a esa idea. Es como cuando te siembran una idea y que empieza entonces en tu vida a cambiar, a crear cambios, y que sin darte cuenta, hay una historia en México, un dicho donde dice que las malas amistades corrompen las buenas costumbres. Es una idea así: dime con quién andas y te diré quién eres. En la parte espiritual sucede lo mismo. Si prestas tus oídos a los juicios, a los 1000 que están a la izquierda y a los 10,000 que están a la derecha, o a las legiones que todo el tiempo están en el caos, en el juicio, en la injusticia de la vida, muy probablemente vas a terminar contaminado de todo eso. Para vencer todo eso tenemos el nombre de Dios. Por eso al principio decía que a Dios, en el pueblo de Israel, y en el conocimiento espiritual, en la raíz espiritual del pueblo de Israel, a Dios se le conoce como Hashem. Hashem, el nombre santo, el Dios cuyo nombre es santo, y santo es su nombre y santo es Él. Bendito es su nombre y bendito es Él. Pero ese Dios que te ve, ese Dios que te mira, ese Dios que te habita, ese santo y bendito es Él. Es el que te hace vencer a los 1000 y a los 10,000. Incluso hay un canto que decimos: David mató a mí, Saúl mató a mí, y David a sus 10,000, así. Porque Saúl tenía conocimiento de Dios para vencer a 1000, pero David tenía conocimiento del nombre de Dios para vencer a 10,000. Y a veces no necesitas 500 nombres de Dios para vencer a 500 entidades o agrupaciones o mafias espirituales. Necesitas un solo nombre de Dios. Amén. El pueblo de los Macabí lo supo y dijo: Mi camoja Adonai, ¿quién es como tú, Señor, entre los dioses? Cuando Jesús decía y hacía sus milagros, decía: Padre,
lo digo en voz alta para dar testimonio que eres tú el que produce, provoca, y tú eres la causa de este milagro. También Jesús, y sin ánimo de forzar esta idea, también Yeshua decía, mi caboja Adonai, ¿quién es como tú, Señor, entre los dioses? Porque estoy alzando mi voz para dar testimonio que eres tú el que sana, eres tú el que renueva los corazones, eres tú el que liberta a los oprimidos, mi caboja Adonai. Y ese es un nombre que hoy podemos abrazar en Hanukkah. ¿Y quién es como tú, Señor, entre los dioses? ¿Quién es como tú, vestido en majestad? Pero hay otro nombre que también Yeshua también pronunció, al puro estilo de mi caboja Adonai. Y ese nombre, si me acompañan al Salmo, a Mateo 27:46, por favor. Mateo 27:46. Cerca de la hora novena, Yeshua HaMashiach, Jesús de Nazaret, clamó a gran voz diciendo, ¿qué dijo? Elí, lama sabactani, que realmente fue a Santani, pero bueno, esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero aquí viene con una expresión en forma de interrogación. Justamente el Aleph Lamed, él, es todo lo opuesto. Aleph Lamed, él, es el Dios que me sostiene. Es el Dios, cuando nosotros pronunciamos Aleph Lamed, estamos hablando de esa luz primordial, original, con la cual se creó el cielo y la tierra. Él, el origen, el Dios que creó todas las cosas, Aleph Lamed, Él. ¿Y por qué Yeshua, Jesús, dijo Elí? Porque cuando se le agrega a la I, representa ese sentimiento de mí. Ya no es Él, sino es mi Dios, el que me sostiene a mí, ese Dios que no desaparece cuando hay legiones a mi derecha, cuando hay multitudes a mi izquierda. Es Elí, no como signo de interrogación, sino como signo de admiración, el que me liberta de mis angustiadores. Y si no me cree, vamos al Salmo 22:2. Si Jesús se sabía los salmos del rey David, ahorita vamos a dejarlo bien clarito. Dijimos que el Salmo 27:46 decía, Dios mío, Elí, Elí, ¿por qué me has desamparado? Y justamente estaba recitando este versículo, Salmo 22:1. Dios mío, Elí, ¿por qué me has desamparado? Eso fue justo lo que Jesús repitió cuando estaba en ese madero. Pero no fue una expresión de derrota, sino de victoria. Porque pronunciar un nombre de Dios y hacerlo tuyo en tu vida, en tu respirar, en tu sentir, en tu pensar, eso es una victoria. Tener el nombre de Dios en tu mente y en tu corazón y en tu interior, esa es la victoria que tu alma necesita para que tu alma se conecte con esa luz primordial que existía incluso antes de la creación de todas las cosas. Si Saúl venció a 1000 y si David venció a 10,000, en Yeshua puedes vencer legiones, cientos de miles, más rápido que la velocidad de la luz, más rápido que, no sé, a lo mejor la diferencia sería como caminar de aquí a un lugar donde te gustaría ir, a Cancún caminando, y si vas en caballo te tardas menos, y si vas en carro más rápido, y si vas en avión es mucho más rápido, y si vas a la velocidad de la luz llegas en un segundo, en menos de un segundo. El Mesías es eso.
el conocimiento del nombre del Padre. Ese conocimiento que permite que las religiones sean atadas, que sean limitadas. El Mesías es el maestro del nombre, del buen nombre, del nombre de Hashem. ¿Quién es como tú, Señor, entre los dioses? Incluso con 2 vocales, Aleph, Lamed, y además le agregamos la Yud, Elí, Elí. Realmente no me has desamparado. Realmente con este dolor que estoy viviendo, como cuando José vivió un dolor cuando sus hermanos lo aventaron a una cisterna y esa vestidura de colores que su papá le había comprado la llenaron de sangre de un cordero para que su padre pensara que él había muerto. A veces se siente así, que te quieren aventar a la cisterna y apagarte todos los colores que Dios te está dando, pero en esas cisternas es donde puedes escuchar un eco, el eco de la voz de Dios, el eco de la voz del Mesías. Y si tú te vinculas desde tu corazón con el nombre de Dios, vas a salir de lo incómodo y te vas a dar cuenta que eso que tú estás llamando es el peor momento de mi vida, muy probablemente sea el inicio de algo favorable, de algo fenomenal, de algo espectacular, de un inicio en Dios. Mikamoja Adonai. Este nombre de Mikamoja viene en Éxodo 15:11. Solamente vamos a leerlo como mera referencia para que no digan de dónde está sacando Omar estas cosas tan extrañas del nombre de Dios. Pues ¿qué es lo que venimos a conocer? Conocer a quien decimos amar. Éxodo 15:11. ¿Quién es como tú, oh Adonai, entre los dioses? ¿Quién es como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? Eso lo dijo los Macabí. Eso también enseñó Yeshua. ¿Quién es como tú, Señor, entre los poderosos? ¿Quién es como tú, magnífico en santidad? Si me acompañan también, por favor, al Salmo 91 nuevamente. Gracias. Imagínense, Mikamoja, ahí lo tiene usted desde el inicio de la Torah. ¿Y cuál dijimos entonces? Salmo 91. Curiosamente, entre el Antiguo Testamento y entre el Nuevo Testamento pasaron alrededor de 400 años que la gente dice hubo un silencio de parte de Dios, y no hay cosa tan falsa como eso, porque fue esta etapa en donde el pueblo de Israel vivió el regreso de Persia y vivió la defensa en contra de los griegos, donde el nombre de Dios se manifestó como Mikamoja. ¿Quién es como tú, Señor, entre los dioses? El Salmo 91, versículo 1 dice: el que habita al abrigo del Altísimo. ¿Y sabes cómo se dice Altísimo en hebreo? Morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo al Eterno: esperanza mía y castillo mío. Mi Dios, ¿en quién confiaré? El que habita al abrigo del Altísimo, el Altísimo se dice Elí-on, Elión, el Altísimo. Nuevamente está: ¿quién es como tú, Señor, entre los dioses en este salmo? Elión es el Altísimo. Incluso en Primera de Reyes 18-19 y el versículo 22 está el profeta de Dios Elías diciendo: me he quedado solo,
como profeta de Elión, del Dios Altísimo, del Dios de los cielos, de Adonai Sebaot. ¿Y cómo se llamaba él? Elías. En hebreo, Eliyahu o Eliyahu. Tiene dos nombres de Dios, solo su nombre, Eliyahu, Hanabi. Incluso solo el nombre del profeta de Elías tiene dos nombres de Dios ahí. De ahí el propósito de su nacimiento, su vocación, su llamado, digamos, su ministerio, como cristianamente así le llamaríamos. En el nombre mismo estaba el llamado, manifestar a Elí, al Altísimo, a Elión, allá, Eliyahu, Hanabi. Entonces, ¿cómo está tu nombre? O mejor dicho, ¿cómo te estás nombrando hoy a ti mismo? Aquí hay un tema. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y me voy a permitir hacer un comentario muy humano, muy de Omar Álvarez, muy omaresco. Me estaban diciendo ayer, es que necesitamos un pastor que nos comunique esperanza y fuerza y valentía. Y yo te digo hoy, te estás equivocando. Dice aquí, diré yo al Eterno, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, ¿en quién confiaré? Líbreme, Dios, de que yo diga en algún momento, mi papá decía, Hugo es tu pastor y todo te faltará. Pero si el Eterno, mi Camoja Adonai es tu pastor, es tu esperanza y es tu castillo, tu Dios en el que puedes confiar, Él es el que fortalece tu vida, Él es el que te da vitalidad, Él es el que renueva tu fe, Él es el que te hace crecer en pensamientos y en emociones nuevas, distintas, no repetitivas, no pensamientos viciados, sino diré yo al Eterno, a mi Camoja Adonai, a Elión, el Altísimo, esperanza mía y castillo mío. Si usted pone su fe en el profeta, en el apóstol, en el rabino, pastor, ya, olvídese. Debe de confiar en el Todopoderoso, en el Todopoderoso que es todo suficiente. Cuando Jesús dijo, si tienes fe como un grano de mostaza, algo chiquitito, algo sutil, algo ligerito, sencillito, suficiente es. Entonces el Dios Todopoderoso se manifiesta cuando te das cuenta que Él es todo suficiente, con lo poquito que tú sientes en tu corazón, con lo poquito que tú aceptas en tu mente. Bueno es alabarte, Señor, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo, Elión Adonai. Es el Salmo 92, anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche. Van a pasar en un peregrinar por muchas congregaciones si siguen poniendo los ojos en el hombre. Pero si pones tus ojos en el autor y consumador de la vida y de la fe y de los buenos y hermosos y bonitos momentos de la vida, en ese presente vas a atesorar cada día de tu vida. El Dios Rey viviente y eterno no va a ser solamente algo de memoria, algo religiosamente doctrinal, sino que va a ser un Dios memorable en ti, porque es un Dios al que vives, un Dios vivencial. Entonces, más allá de todas nuestras interpretaciones, si me acompañan a Mateo 19:26, por favor. Dice así, y mirándolos,
Yeshua, Jesús, les dijo: para los hombres esto es imposible, mas para Adonai, para Elí, todo es posible. Para Elí, el Lión, el Altísimo, todo es posible. Caerán 1000 a tu lado y 10,000 a tu derecha, pero a ti no llegarán, porque para Dios todo es posible. Para Dios es posible crear en ti algo nuevo, desde tu sentir o desde tu observar. Aquí dice: y mirándolos Jesús. Desde cómo estamos observando, desde cómo estamos no solamente mirando, qué estamos viendo en los demás y qué estamos viendo en nosotros mismos. Pues tienes que ver eso que genera a Adonai Mikamoja, al Dios para el cual todo es posible, a un Dios vivo, al dador de vida, no al Dios religión, no al Dios cumplimiento de reglas humanas, sino al Dios que te permite disfrutar hasta observar, que solo de observar encuentres luz, que no solo estas luces, pero es algo simbólico, que veas en cada alma como si cada lucecita fuera un alma, así que veas a tus hermanos como unas lucecitas, porque lo son, porque lo somos. Yeshua o Jesús dijo: vosotros sois la luz del mundo. Y a veces estamos en rojo y a veces estamos en azul, pero sigue siendo la luz primero de este mundo interior. Entonces, ¿quieres vencer a las huestes del mal, a los demonios, a los seres del caos? Limpia tu casa, barre tu casa. Primero se barre la casa y después hacia afuera, pero primero hay que barrer la casa. E incluso si tienes en tu casa física lugares en desorden o sucios o abandonados, límpialos. Y es simbólico de estos espacios internos que nosotros tenemos. Ahí empieza la victoria sobre las legiones, sobre los 400 más los 450, los 850 que están en contra de lo que del Dios que tú estás buscando, del Dios de tu corazón. ¿En dónde está la victoria? En hacer el nombre de Dios tu vida, en disfrutarlo, en unificarte a Dios. Y entonces, aunque sean legiones, porque efectivamente son legiones, capas tras capas, tras capas, tras capas, todos esos como efecto dominó van a caer, se van a alejar, se tienen que ir, porque eres portador de ese buen nombre. El buen nombre es el nombre de nuestro Dios. Amén. Elí, otro nombre que Yeshua mismo, incluso en el momento más difícil y con más dolor, pronunció. No es porque me has abandonado, es el Dios que me sostiene. ¿A quién sostiene ese Dios, el Lión, hoy, en este día, en este momento y en este presente? Aunque las deudas estén, aunque los ataques ficticios, fantasiosos, espirituales o inventados o reales estén, el Lión es el que te sostiene. El profeta Eliseo, Elías fueron portadores de ese nombre. A lo mejor tú no te llamas así, pero sí lo puedes atesorar en tu corazón. Lo más importante es nuestra relación con el Dios del buen nombre. En Marcos 1:27, ya para terminar, por favor, dice: Marcos 1:27, dice así, desde el 25, pero
Pero Yeshua, Jesús, le reprendió diciendo: cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? ¿Con qué autoridad aún manda a los espíritus inmundos y le obedece? Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. ¿Con qué autoridad manda a los espíritus inmundos y le obedecen? Pues con una autoridad de tener el alma limpia, de tener las manos, el corazón, los ojos, el alma limpia. Lo estoy diciendo de broma, no que sea algo robótico. ¿Han visto ustedes una caricatura que se llama que sea un robotito que está todo el tiempo diciendo que hay un contaminante desconocido ahí? Wall-E. Y hay un robotito que está todo el tiempo borrando toda la suciedad y la grasa y el cochambre que todo el mundo deja por ahí. Es que eso no es vivir al Dios vivo, que nos convirtamos en un señalador de la suciedad ajena, como sea, sino que nos convirtamos en ese otro como robotito que descubre el amor y entonces vuelve a la vida. Él decía Eva, él decía así. Pero tú puedes empezar por decir el nombre de Dios, pronunciarlo, atesorarlo en ti, encontrar el amor de Dios a través de su buen nombre, en tu nombre, que su nombre sea una realidad en tu nombre, en lo que tú llamas mi vida. A tu vida, a tu existencia le das un nombramiento. Ese nombramiento es como te llamaron tus padres, pero como decía al principio, puede ser mejor que eso. No se trata de que seas igual que tu papá. Honrar a tus padres es que seas mejor que ellos, que te brinques todo eso en lo que ellos fallaron o hasta donde pudieron. Incluso toda esa educación y formación que tú dices: ay, esto como que ya no aplica tanto, pa. Oye, pa, ya esto ya no aplica tanto. Oye, mamá, ya no aplica tanto. Pero que regreses a lo que sí te sirve de ellos y lo puedas armonizar. Lo mismo sucede con Dios. Armoniza su nombre en tu vida, para que no seas un robotito que anda ahí diciendo que los demás tienen contaminantes desconocidos. ¿Me explico? Seres inmundos, demonios, sino que como Jesús dijo, bueno, que esos legiones que se callen y que salgan y que se vayan. Esa es la autoridad que el Espíritu Santo de Dios te da. Amén. Vamos a ponernos en pie, por favor. El mal huye ante el nombre de Dios. Para ese Dios para el cual todo es posible. Eso significa también el Shaddai, el Dios que frena el mal. Vamos a hacer una pequeña oración. Cierra tus ojos, por favor. Te ruego que en este momento mires y observes que alrededor de ti solamente hay personas que te aprecian. En este momento solo hay personas alrededor de ti que te reconocen. Hay personas, almas que te respetan, almas que agradecen que podamos estar en este momento, en este día, juntos, buscando a Dios y buscando su buen nombre. Los que están a tu lado, benditos sean. Y puedes decir desde tu corazón: bendita sea tu vida, bendita sea mi vida, benditos sean los que te aman, y benditos sean los que me aman, y bendito sea el león, el dador de vida, en los méritos de Yeshua. Amén. 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 Vamos a decir la bendición sacerdotal y piensa en ese Dios altísimo, en ese Dios el león, que todo lo puede y que es suficiente
Tú eres suficiente para él. Llevaré nos bendiga y nos proteja, que el santo y bendito Hashem haga resplandecer su rostro sobre nosotros y nos otorgue gracia, y que los méritos en Yeshua, nuestro Mesías, nos otorgue paz. En los méritos de Yeshua, Adonai